Momento más que contar de añadir más ingredientes a la actualidad, hoy con la resolución triste pero irremediable del caso Andrea Paloma. Este mediodía conocíamos la noticia del fallecimiento de la pequeña ingresada en el Hospital de Santiago y para la que sus padres pedían desde hace 9 días una muerte digna. Su lucha ya ha terminado. No se merece que los últimos meses de su vida sean agonizando. Su madre colgaba hoy una foto con ella en las redes sociales. Junto a su padre emitían un comunicado en el que aseguraban que Andrea se ha ido en paz. Hoy también se hacía público el auto del juez que da por cerrado este caso, un auto en el que se muestra el apoyo del magistrado a los padres y en el que se señala la necesidad de retirarle a Andrea la alimentación artificial que la mantenía con vida, como se hizo el pasado lunes. Las plantas que SEAT tiene en España pueden respirar hoy un poco más tranquilas. Volkswagen garantiza que la paralización de sus inversiones no va a afectar a sus proyectos en nuestro país. Según el ministro de Industria, así se lo ha hecho saber el presidente de la multinacional alemana. Se mantienen las inversiones de 3.200 millones de euros anunciadas para la fábrica de Cataluña y las de 1.000 millones de euros para la fábrica navarra de Landavén. Es decir, que los nuevos Volkswagen Polo se harán en la factoría de Pamplona y los SEAT Ibiza y León en Martorell. Aquí en Galicia, el presidente del clúster de automoción ha reconocido hoy que la crisis de Volkswagen afecta a las empresas asociadas, pero sin alarmismos. Yo diría que en más de una treintena de empresas. Preocupación, yo diría la justa, tampoco más allá. Pero vamos, este es un tema que corresponde más a las empresas en sí. Luz verde al llamado impuesto al sol. El Gobierno ha aprobado hoy las normas que regulan el autoconsumo de energía eléctrica. Incluye una serie de cargos que afectan especialmente a las instalaciones de placas solares. Les cobrarán por estar conectados a la red general y tirar de ella cuando la luz solar no sea suficiente para cubrir sus necesidades. No les pagarán, sin embargo, cuando viertan sus excesos a esa red, a no ser que se trate de grandes instalaciones. Asociaciones de consumidores, ecologistas y toda la oposición han rechazado la norma. Ayer fue el día de los abrazos, las sonrisas y los aplausos, pero en el primer día de gobierno de Darío Campos al frente de la Diputación de Lugo ya aparecen las primeras discrepancias. El también alcalde de Aponte Nova dice que contará con todos los diputados socialistas, pero sus socios de gobierno, el BNG, ya aclaran que no se admitirán personas investigadas por la justicia. Así que de nuevo, en el centro de la discusión vuelve a colocarse Manuel Martínez, que tendrá complicado formar parte del gobierno provincial. Se avecina otra negociación, esta vez con el bastón de mando ya en la mano. El gobierno local de A Coruña no descarta retirarle el título de hijo predilecto a Manuel Fraga. Su objetivo, recuerda el alcalde Xulio Ferreiro, es saldar una deuda con nuestra memoria. Ayer se producía en A Coruña su primera iniciativa. Millán Astray, el militar franquista que fundó la Legión, ya no da nombre a esa plaza, rebautizada como de las Atochas. En el acto, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica le recordó que todavía quedan muchos pasos por dar. Uno de ellos sería retirarle los títulos concedidos a los ministros de Franco en 1968. Entre ellos está Fraga. Ferreiro insiste en que perseguirán todo el consenso posible en este asunto o en otros delicados, como el escudo falangista ubicado en el consistorio. Los parques y jardines de Vigo comienzan a recuperar su mejor cara. Después de 11 días de huelga, los trabajadores del servicio han desconvocado el parón. Después de una larguísima reunión de 12 horas que se prolongaba hasta la madrugada, la plantilla ha logrado que se aplique el mismo convenio a todos los trabajadores. Los empleados de Altenia, la nueva concesionaria, no se encontraban bajo las mismas condiciones laborales que los trabajadores más antiguos, los que pertenecían a CESPA. Fue el desencadenante de la destitución de su antecesora, así que tras unos primeros días de toma de contacto con su consellería, el nuevo titular de Sanidad de la Xunta visitaba el hospital Álvaro Cunqueiro y a sus trabajadores como prioridad en su agenda. Jesús Vázquez Almuiña mantuvo varias reuniones con los colectivos de empleados que recibieron de manera positiva, aunque con cautela, este gesto de su máximo responsable.
Su primera aproximación al foco de la polémica en su nuevo departamento debía estar exento de luz y taquígrafos, pero el nuevo conselleiro no pudo evitar que su primera visita al Álvaro Cunqueiro fuera un secreto a voces, aunque sí capeó con cierta cintura la fugaz embestida mediática. Muy bien, muy bien. Es que vamos a otra, pero muy bien. Haremos declaraciones en días posteriores, ¿vale? Porque ahora... Bueno, de primera impresión. Sí. Buena impresión, muy buena impresión. Muy buena. Gente receptiva, los trabajadores. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Visitó urgencias y se reunió con junta de personal, enfermeros, supervisores y jefes de servicio, además de la gerencia. Durante su paseo no pudo evitar toparse con el encierro de los celadores y sus protestas. Un buen termómetro para medir la temperatura del conflicto. No obstante, los trabajadores reconocieron su gesto. É positivo, eso xa lle honra porque hasta a fecha parecía que todo se decidía nos despachos. Fue un detalle por su parte, entendemos que se abre una puerta, pero con los pies en la tierra. Confianza limitada, pero en todo caso, si nos convoque y resuelve los problemas, nos parecerá muy bien. Por lo menos que te escuchen ya te anima un poco, después de lo mal que lo estamos pasando, pues te quedas un poco más tranquilo y le daremos un margen de confianza, claro. Porque non hai máis remedio, pero a xente estamos muy escépticos. Un escepticismo que no desaparecerá hasta que las palabras se conviertan en hechos. Como si hay que hablar con él todos los días, pero vamos a ver lo que ofrece. De momento se ofreció a sentarse con los celadores. Les pusimos las consecuencias que iba a tener la medida de implantar aquí esta empresa y quedamos emplazados para tener una reunión. Nos pidió, por favor, que le contáramos, casos incluso hasta puntuales. Anotaba y nos daba las gracias. No le hizo falta anotar una de las peticiones más repetidas con un claro destinatario. Sus hechos también lo avalan, digo yo. El gerente del hospital es uno de los responsables con la consellera anterior de cómo se hizo el traslado. El incómodo y largo desfile de protestas acompañó al aludido hasta su despacho, mientras el consellero partía con su carpeta repleta de asuntos. Todos han hablado de acuerdo histórico y la Xunta y las 3 universidades gallegas han firmado el convenio para la docencia de medicina, un texto con el que los rectores hablan de dejar atrás viejos tiempos en los que se reclamaban más facultades de medicina en Galicia. La larga negociación termina con la firma de hoy. El acuerdo determina que la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago será la única de Galicia, pero desde este mismo curso los profesores de las universidades de A Coruña y Vigo que imparten clases en titulaciones vinculadas a la salud también podrán colaborar en la docencia del grado de medicina. Y sin necesidad de cambiar de universidad, aunque la responsabilidad académica sobre la titulación seguirá siendo exclusivamente de Santiago. Tanto el presidente de la Xunta como los 3 rectores de las universidades gallegas han destacado las ventajas de este modelo colaborativo que busca optimizar recursos y mejorar la formación de los futuros médicos. Hoy lo han definido como fruto de la inteligencia, la generosidad y la altura de miras, y eso que han tardado. As 3 universidades acordamos deixar atrás tempos vellos e crear un modelo colaborativo que beneficie claramente a formación dos nosos futuros médicos e médicas baixo a responsabilidade académica única da Facultade de Medicina da USC. Isto vai permitir que profesores das universidades da Coruña e de Vigo poidan, se o desexan, ensinar na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela sin necesidade de deixar de pertencer ás súas universidades de orixe. Un obxectivo que prevalece sobre calquera outro: fortalecer a educación pública galega e fortalecer a sanidade pública galega. Con el, non só estamos mellorando a docencia da medicina na comunidade, senón que a súa vez estamos a formar unha canteira de futuros profesionais do Servizo Galego de Saúde máis preparados e máis cualificados. Un gran hospital non pode ser un bo hospital clínico se non ten capacidade de actuar na investigación e na academia e na docencia. Todos os hospitais teñen un nivel asistencial moi bon e moi elevado, pero se non avanzan de forma importante, non avanzamos todos no tema da investigación, o futuro vai ser máis complicado. Nos detenemos en este Más que Contar para hablarles de un tema más que arraigado en la historia de Galicia,
Hoy vamos a analizar la historia del narcotráfico en nuestra comunidad y lo vamos a hacer además con la ayuda de un invitado aquí en plató que se lo sabe absolutamente todo, entenderán después por qué, pero antes nos vamos a detener en las últimas operaciones policiales de algo que sigue en el presente, Paloma. Sí, las últimas grandes operaciones contra el narcotráfico desplegadas en Galicia este verano son una clara muestra de ese cambio en las formas de los nuevos narcos gallegos. Vamos a repasarlas. La más reciente fue la operación Paraca a mediados del pasado mes de septiembre. Se saldó con 10 detenidos en 5 comunidades autónomas, entre ellas Galicia. Los arrestados se desplazaban a Sudamérica para comprar la droga que después introducían en España por mar, en embarcaciones de recreo. Era una organización bien estructurada y muchos de sus miembros no tenían ninguna relación entre ellos como medida de seguridad. El pasado 31 de julio, el equipo contra el crimen organizado de Galicia detenía a una decena de personas por traficar con cocaína. Entre los arrestados, un bombero de Madrid, varios empresarios gallegos y un joven cambadés. Todos los detenidos tenían trabajo al margen del tráfico de drogas. Como en el caso anterior, ellos también viajaban a Sudamérica para comprar la cocaína. La introducían por mar, en contenedores, a través del puerto de Marín. Pero la gran operación de este verano fue sin duda el golpe, esta vez definitivo, al clan arousano de los Peques. Hachís, cocaína, marihuana. Laudico requisó más de 700 toneladas de distintos estupefacientes, por lo que definieron a esta organización como multidroga. También trabajaba en distintos escenarios. En 2014 la presión policial les obligó a mudar el negocio al sur de España, en las costas de Almería. Movían la droga en un velero que fue interceptado en alta mar y prácticamente despiezado. Habían escondido la droga en los lugares más inimaginables de la embarcación. Fueron detenidos 15 gallegos, entre ellos el líder Francisco Javier Fernández, hijo del histórico narcotraficante Peque de Vilanova de Arousa. Es el mejor ejemplo de perfil de los nuevos narcos gallegos, que poco tienen que ver con los años 80 y 90. Históricos como Sito Miñanco, Manuel Charlín o Laureano Oubiña presumían de su fortuna, querían ser vistos. Para los nuevos narcos el anonimato es un valor, de ahí que vivan discretamente, incluso que tengan actividad profesional en una aparente legalidad. Los actuales traficantes ya no son tanto empresarios de la droga, son más bien narcotransportistas. Solo venden su talento para introducir la droga en Europa y lo venden al mejor postor para varias organizaciones. También atienden varios encargos a la vez en distintos escenarios, Galicia, el Estrecho o Portugal. En este sentido ya no existe el clan mafioso tradicional con organización piramidal, sino varias personas que se unen para trabajos concretos. Pues la persona que nos acompaña hoy en el plató de Más que Contar para hacer un repaso a ese ayer y a ese hoy de la historia del narcotráfico en Galicia es un compañero y este es su nuevo producto, casi su nuevo hijo, recién calentito, se llama Fariña. Nacho Carretero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué este repaso al narcotráfico galego en Fariña? ¿En qué momento sale esa chispa de tu mente que estás un poco a todos los temas? Bueno, el porqué es porque en realidad es un tema que siempre me ha interesado mucho desde lector, digamos, casi friki, desde los comienzos del narcotráfico, no del narcotráfico, sino desde los comienzos desde que a mí me interesan los temas, pues siempre he leído mucho sobre ello, siempre me ha interesado, siempre me ha fascinado, porque considero que siempre hay mucha fascinación por temas mafiosos, como la camorra o la mafia siciliana o los cárteles colombianos, pero muchas veces dejamos de lado asuntos que tenemos aquí cerca y que son igual de fascinantes. Cuando yo empecé a escribir y empecé a hacer crónicas, siempre tenía en la cabeza que este era un tema bestial, con un montón de posibilidades y con un montón de, bueno, de posibilidades. Y fue pues, cuando Libros del Cao me dio la oportunidad que les ofrecí el tema y les dije, oye, ¿qué os parece si escribo sobre el narcotráfico en Galicia? Y ya me dijeron, pues adelante, que es buenísimo el tema. Adelante, que quedaba mucho que contar. Hablamos siempre de la historia del narcotráfico, ese boom de los 90, la operación Nécora, pero como bien cuentas en el libro, los inicios hay que volver hacia atrás a su arraigo en la idiosincrasia galega que empezó con el contrabando. El narcotráfico gallego no se puede explicar si no hacemos... Se puede, pero no se puede explicar bien si no hacemos un recorrido completo. Y el narcotráfico gallego nace, como bien dices, con el contrabando. La Galicia de posguerra era una zona bastante abandonada, casi subdesarrollada,
y teníamos frontera con Portugal. Ahí empieza un contrabando de necesidad, de alimentos, de medicina, de chatarra. Que era un país completamente diferente, además. Efectivamente, era una economía, bueno, una economía potente, pues, la portuguesa, con colonias en África, etc. De hecho, me cuentan algunos testimonios de gente mayor de la frontera de Arraya, que en esa época ellos tenían lámparas de aceite y veían la luz eléctrica al otro lado de Portugal, que es un ejemplo de las diferencias y de qué situación estaban las aldeas gallegas, ¿no? A partir de ese contrabando, a partir de ese intercambio, pues se va buscando cuando ya no se necesita, cuando ya no es imperante los alimentos o las medicinas, y Galicia, bueno, va creciendo un poco, pues se pasa a buscar lo rentable. ¿Y qué es lo rentable? Pues el tabaco, sin ninguna duda. Y es ahí cuando empieza el dinero de verdad, y es ahí cuando surgen estas figuras de los contrabandistas de tabaco, estas primeras figuras, estos señores do fume, como Celso Lorenzo, por ejemplo, que era un contrabandista muy conocido en los años 50 y que fue presidente del Celta de Vigo también, que cuentan que hasta sobrevolaba Balaídos en su avioneta para ver cómo iban los chavales en el partido. Sí. Esto habla también de estas figuras, de cómo se fueron enraizando estas figuras muy bien vistas, muy toleradas y hasta admiradas porque traían dinero y daban empleo. Así que cuando se dio el salto al narcotráfico fue bastante sencillo en realidad. Claro, eran ya hombres que estaban en un negocio diferente, pero muy similar, que hacen contactos ya en Madrid, pero es lo que dices tú, y detectan que sobre todo en Arousa, que podría tener, ya había cierta querencia hacia los narcóticos, ¿no? Que eso puede tener una implantación, y tenían toda la cobertura social de las autoridades, de la política, ¿no? Sí, más que una querencia por lo narcótico, digamos que había una querencia por lo que consideraban que era lo que daba el dinero. La sociedad gallega consideraba que estaba abandonada, y en cierto modo lo estaba por el Estado, y no iban a condenar a los señores que les estaban dando dinero y que estaban generando una industria que no tenía alternativa. Esto es un poco falso, porque en realidad sí que había alternativas, pero precisamente estos señores se las cargaban con sus empresas tapaderas y entramados financieros. Eran hombres muy importantes, además. Exacto, y con muchos contactos pues en autoridades, política, sociedad, a todos los niveles, lo cual cuando se dio el salto fue sencillo, y además se dio el salto en una época en la que no se sabía exactamente qué era esa mercancía, qué efectos producía, qué era eso de la droga, y entonces pues la gente decidió mirar hacia otro lado o no preocuparse. Solo se reaccionó cuando las consecuencias del narcotráfico a todos los niveles, en cuanto a economía, en cuanto a sociedad y sobre todo en cuanto a chavales que se empezaron a quedar por el camino, pues fueron latentes, fueron patentes, y ahí la sociedad reaccionó. Una generación que todos conocen, aquella generación de los 60 en la zona de Arousa, que quedó arrasada completamente. La llamada generación perdida. Efectivamente. Siempre hablamos de los grandes, esto de la droga, Miñanco, Oubiña, los charlines, pero ¿cómo crees, de definitivo, lo explicas muy bien en el libro, cómo su ostentación, aunque cada clan era diferente, su ostentación fue un poco su perdición, esos hombres con mansiones, con grandes coches, ¿o no? Creo que sí, creo que su ostentación y ese sentimiento de ser Dios y de ser invulnerables al final fue su perdición. Sito Miñanco conducía descapotables por Cambados, Laurón Oubiña tenía un pazo, el pazo de Bayón, que le llamaban el Falcon Crest, los charlines tenían otro pazo. No solo eran narcotraficantes, sino que se preocupaban de que todo el mundo se enterase. Galicia llegó a ser una zona en la que ellos eran los reyes, y sus vecinos tenían que ver cómo las drogas causaban estragos, y acto seguido veían la enorme riqueza de todos estos clanes y de todas estas familias. Eso fue lo que hizo despertar a parte de la sociedad, aparte, es importante decir que fue parte porque otra mucha siguió sumisa, pero parte de la sociedad representada sobre todo en las madres, en la asociación Érguete, en la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que eran padres y madres, pero las madres han quedado como el símbolo. Pues a Carmen Avendaño, luchadora, que todavía sigue. Exacto, asaltando los pazos, haciendo lo que al final hoy llamamos scratches, pues estas mujeres ya los hacían hace 30 años, fueron ellas las que, hartas de tal, de tal insulto, era tanta la ostentación, que hicieron mucho ruido e hicieron reaccionar por primera vez al Estado, que se movió con la Operación Nécora. Claro, es que efectivamente fueron las madres las que lo hicieron visible y pusieron una situación antes de la Operación Nécora complicada a la sociedad, pero a los políticos, a la Guardia Civil. Cuentas aquí en Fariña muchísimos casos de contactos, anécdotas de que, la Guardia Civil, por ejemplo, muchos agentes se llevaban su partida, ¿no? Sí, el narcotráfico hereda una situación del contrabando que hoy en día nos da la risa, incluso, era sangrante. No solo es que los contrabandistas estuvieran cercanos a los políticos, es que
era difícil saber dónde terminaba la política y dónde empezaba el contrabando. El alcalde de Aguarda, al que apodaban Ligero por lo rápido que cruzaba la frontera con Portugal cuando le perseguía la Guardia Civil, era contrabandista. El alcalde de Ribadumia, Nené Barral, era uno de los contrabandistas más potentes de Europa y alcalde de Ribadumia por Alianza Popular. Vicente Otero, Terito, era el jefe de todos los contrabandistas y tenía la insignia de oro del Partido Popular y amigo personal de Fraga. La lista es enorme, pero cuando se da el salto al narcotráfico, si bien se relaja un poco, la cosa sigue. Pablo Bioque, que conocemos casi todos los gallegos, fue presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, miembro de Alianza Popular y narcotraficante. Una auténtica estructura. La lista es muy larga y estuvo a punto de convertirse en una estructura mafiosa que hubiera dejado Galicia a la altura de la Sicilia de la Cosa Nostra. Esto estuvo muy cerca de pasar y estos fantasmas de la narcopolítica revivieron un poco con las fotografías de Feijóo. Si bien Feijóo nunca estuvo implicado directamente en el narcotráfico, por supuesto que no, pero sí que revivieron estos fantasmas y esta narcopolítica que aún siempre flota en el ambiente gallego, ¿no? Nacho, como periodista, hasta donde puedas contar, ¿cómo se acerca a uno, cómo se introduce de tal manera, porque en Fariña hay muchísimos detalles, muchísimos datos, cómo accede uno a esos testimonios pues tan cercanos, con un mundo tan complicado? Hay testimonios que es difícil, especialmente los vecinos. Me sorprendió que la mayoría de vecinos gallegos, especialmente de las Rías Baixas, no quieren dar su nombre, no quieren, han preferido dar testimonio anónimamente, lo cual no sé si habla de miedo o si habla aún de este carácter gallego que seguimos arrastrando en este asunto de, no va conmigo el asunto, yo te cuento pero a mí no me menciones. Todo el mundo sabe pero nadie quiere decir. Exacto. Nadie quiere figurar. Non vai con... non é o meu. También puedo entender, no hay que ser injusto, que también les toca vivir el día a día con esta gente cerca y no es fácil tampoco dar la cara así por las buenas, lo cual le da más valor también a estas madres y a estos padres que en su día se levantaron y se jugaron la vida de esa manera. Pero te decía que me sorprendió aún este miedo o este interés por estar oculto y luego, a las autoridades, jueces, fiscales, también me sorprendió que muchos tampoco preferían dar su nombre. Pero sin duda los testimonios que más me aportaron y más me sorprendieron fueron los de exnarcotraficantes, contrabandistas, arrepentidos, gente que estuvo dentro y que te da una perspectiva nueva y te da idea de hasta de verdad dónde llegó el poder del narcotráfico en Galicia y dónde llega. Es que la verdad es que yo les invito a que no se lo pierdan porque hay muchísimas historias, aunque tengamos que retroceder un poco. Quiero que cuentes una historia relacionada con el contrabando para que se vea esa influencia que tenía, esa normalidad del contrabando y del narcotráfico de un cura de la zona de Arousa al que le piden que pare una procesión por algo en concreto, ¿no? La Virgen del Carmen, la procesión de la Virgen del Carmen, nada menos, una fiesta sagrada en los pueblos costeros gallegos, todos los pesqueros salen en procesión y efectivamente hubo tormenta 2 días antes de la fiesta y entonces las lanchas no pudieron salir a por las cajas de tabaco y entonces tuvieron que esperar al día siguiente. También hubo tormenta, tuvieron que esperar otro día más, pero era el día de la Virgen del Carmen. Entonces los contrabandistas le dijeron al cura y al alcalde que por favor retrasaran un día a la Virgen del Carmen porque había que salir a por el tabaco, que el carguero no podía esperar más. El cura y el alcalde no sé a cambio de qué, pero accedieron. Entonces ese año la Virgen del Carmen se celebró en Galicia un día después y ese día de la procesión además iban flores y tabaco en las lanchas. Nacho, la última, muy breve. Después de ese golpe rotundo del juez Garzón con la operación Nécora, más adelante el juez Vázquez Taín al narcotráfico, ¿seguimos teniendo que estar preocupados por la existencia de narcotráfico en Galicia? Bueno, vosotros mismos habéis puesto 3 ejemplos rápidos antes de la entrevista. Muy recientes. El narcotráfico no es el fenómeno mafioso que fue un día en Galicia, pero el narcotráfico en Galicia sigue presente. Galicia ya no es una puerta exclusiva de entrada, como lo fue un día, pero sí que es una de las puertas que hay en Europa, es una alternativa. Y además, los clanes gallegos, que actualmente la policía estima que hay entre 10 12 activos, los clanes gallegos son muy buenos y están especializados en grandes cantidades. Es verdad, solo es transporte, se juntan entre ellos y no tienen esa fuerza, ¿no? Pero siguen presentes y, por supuesto, el narcotráfico en Galicia sigue y mucho me temo que seguirá. Nacho Carretero, 1000 gracias por haber venido hasta aquí. Mucha suerte con Fariña, que ya está en su segunda edición.
Muchísimos éxitos, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos y lo hacemos con el tiempo, porque el cielo, del que hemos disfrutado en las últimas horas, ese sol está a punto de terminarse. Los cielos volvían a mostrarse hoy espléndidos, con esos cielos despejados, temperaturas muy agradables. Así estaba Samil esta mañana. La semana se despide así, con la mejor cara, pero ya mañana por la tarde las cosas empiezan a cambiar. El tiempo en Galicia no ha tomado nota en eso de que está a punto de empezar un puente. Mañana por la tarde se espera que lleguen a la comunidad los restos del huracán Joaquín. Lo harán en forma de borrasca muy debilitada, que será como cualquier otro día de mal tiempo, con lluvia y viento. Este huracán procede del Caribe y sus restos llegan de esa forma. Muy mal tiempo, mañana agarren los paraguas. El domingo los restos de ese huracán irán perdiendo fuerza y el mal tiempo se irá trasladando al resto de la península, así que el lunes en Galicia se va a poder disfrutar en ese festivo de un día de sol con grandes claros, notable mejoría en el tiempo. En los últimos tiempos ha habido un grado universitario que ha vivido un antes y un después. Después de pasar de ser una carrera para unos pocos, una serie de televisión le ha devuelto la vida. Les hablamos del interés de los universitarios por la física y su relación con la serie The Big Bang Theory, Historias del tiempo. Estos jóvenes participan en un campus científico de verano organizado por la Facultad de Física de la USC. Uno de los profesores es Moisés, que pertenece a la generación de adolescentes que decidieron dedicarse a la física después de ver Cosmos. Quizás el origen de la vida sea un proceso químico inevitable en planetas semejantes en todo el cosmos. La serie de Carl Sagan se emitió en España en 1982. Como se aprecia en este gráfico, el número de matriculados en física fue aumentando. Sin embargo, el gran salto se produce a partir de 1990, cuando precisamente se reemite en nuestro país una versión mejorada de Cosmos. Esa importancia que tenga a divulgación, estimular a xente nova, que está tan sobreestimulada con outros temas, non? O deporte, por exemplo, está sobredimensionada. 25 años después, tras varios cursos perdiendo alumnos, la Facultad de Física de la Universidad de Santiago está experimentando un nuevo boom de matriculados. Sí que nosotros hemos tenido un incremento muy importante y que la verdad nos congratula. Con un matiz muy importante, la nota para acceder al grado de Física ha aumentado notablemente. Ha pasado de un 5 sobre 10 a un 7 y bastante sobre 14, y este año los números que nos llegaron ayer o anteayer del rectorado indican que puede rondar el 9 y pico. Uno de los responsables de esta nueva edad de oro de la física puede estar otra vez en la televisión. Muchos creen que se debe a una serie que mezcla ciencia con humor, The Big Bang Theory. Nuestras probabilidades de ligar en un bar son prácticamente nulas. No, ¿en serio te suena la ecuación Drake? La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida. N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L. Utilizo algunos de los episodios o fragmentos de los episodios de la serie para que los chavales se acerquen a la física. Todos ven, o la inmensa mayoría ve la serie, y muchos yo creo que se decantan por ese tipo de opciones. Puede ser física, puede ser el doble grado ahora de física matemáticas, puede ser incluso una ingeniería, gracias a la serie. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. Non sei se hai unha relación causa-efecto, pero sí que é certo que coincidiu que houve un repunte de matriculados que se sumou ao éxito da serie. A la serie, cuyos protagonistas son físicos, se han sumado durante los últimos 2 años 2 fenómenos cinematográficos ambientados en el espacio, Gravity y más recientemente Interestelar. Interestelar, por exemplo, está facendo furor entre os adolescentes, está despertando o seu interese pola física, pola gravitación. Cuando un estudiante se enfrenta a una decisión tan seria como cuál va a ser la titulación que elija, desde luego tiene en cuenta una enorme cantidad de factores. Entre ellos, la información de la que dispone. Pero me gusta recalcar la palabra información. Es decir, la
el conjunto de datos de los que dispone el estudiante tiene que venir de un contexto en el que formalmente sea creíble. Y en eso es a lo que yo me refiero como divulgación seria. Usted me mencionó antes la serie Cosmos, por supuesto lo considero como tal. Algunas de las películas que acaba de mencionarme tienen asesores científicos muy sólidos, muy creíbles detrás y se hacen en un contexto que realmente aporta información relevante. Por cierto, su programa también lo es. Ojalá sea cierto e Historias del Tiempo sirva para despertar vocaciones científicas, que permita, por ejemplo, a una niña soñar con ser astrofísica o a un niño imaginarse con qué puede ayudar en el reto del cambio climático. Unos minutitos solo de publicidad y a la vuelta hablamos de fútbol en Más que Contar y lo vamos a hacer hablando con expertos de qué se busca en los nuevos entrenadores. Saben que hay un perfil que más que una persona que elija a los jugadores también es un líder. Se lo contamos a detalle a la vuelta.